Capítulo 37. Mobiliario del tabernáculo. Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Además fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También hizo varas de madera de acacia y la revistió de oro, y metió las varas por las argollas a los lados del arca para llevarla. Hizo además un propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Hizo igualmente 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una pieza con el propiciatorio. Y los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Hizo asimismo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1,5 codos. Y la revistió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho, e hizo una moldura de oro alrededor del borde. Y fundió para ella 4 argollas de oro, y puso las argollas en las 4 esquinas que estaban sobre sus 4 patas. Cerca del borde estaban las argollas donde se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y la revistió de oro. Hizo también los utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vasijas, sus tazones y sus jarros, con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. Hizo además el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Y salían 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo, y 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo, así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en la caña del candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y había un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salían de él, así con los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cálices y sus brazos eran de una pieza con él, todo era una sola pieza de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. Hizo el candelabro y todos sus utensilios de 1 talento de oro puro. Entonces hizo el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud, de 1 codo su anchura, cuadrado, y de 2 codos su altura. Sus cuernos eran de una pieza con él. Lo revistió de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, e hizo una moldura de oro alrededor. Y le hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura, en 2 de sus lados, en lados opuestos, por donde pasaran las varas con las cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. E hizo el aceite de la santa unción y el incienso puro de especias aromáticas, obra de perfumador. Capítulo 38. El altar del holocausto, la pila y el atrio. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura, cuadrado, y de 3 codos su altura. Y le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar, y lo revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Y por debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar. Y fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco de tablas.
Además hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hizo también el atrio. Hacia el lado del Negev, al sur, las cortinas del atrio eran de lino fino torcido de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había 100 codos, sus 20 columnas con sus 20 basas eran de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental había 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos, con 3 columnas y sus 3 basas, y lo mismo al otro lado. A los 2 lados de la puerta del atrio habría cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Y las basas para las columnas eran de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y la cortina de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido era obra de tejedor. La longitud era de 20 codos y la altura de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce, sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Resumen del costo del tabernáculo. Esta es la suma de las cosas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hor, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y en lino fino. El total del oro empleado para la obra en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 29 talentos y 730 siclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario, un becá por cabeza, o sea, medio ciclo según el ciclo del santuario por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603,000 hombres, 3,550. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas por los 100 talentos, un talento por basa. Y de los 1775 ciclos, hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. Y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2,400 ciclos. Con él hizo las bases de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. Las vestiduras sacerdotales. Además de la tela azul, púrpura y escarlata, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo, y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. También hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Y batieron a martillo láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo y lo fijaron sobre sus 2 extremos. Y el cinto hábilmente tejido que estaba sobre él era del mismo material, de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. También labraron las piedras de ónice montadas en engastes de filigrana de oro. Fueron grabadas como las grabaduras de un sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hizo el pectoral, obra de hábil artífice, como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble,
Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho al ser doblado. Y montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Y las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12, conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Y en el pectoral hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Hicieron también 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los extremos del pectoral. Y pusieron los 2 cordones de oro en los anillos al extremo del pectoral. Y colocaron los otros 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes de filigrana y los fijaron en las sombreras del efod en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro y los colocaron en los 2 extremos del pectoral en el borde que da al lado interior del efod. E hicieron otros 2 anillos de oro y los pusieron en la parte inferior de las 2 sombreras del efod, delante, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como el Señor había mandado a Moisés. Hizo asimismo el manto del efod de obra tejida, sobre todo de tela azul. Y la abertura del manto estaba en el centro como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura para que no se rompiera. Y en el borde inferior del manto hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata y de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino tejido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido, y el cinturón de lino fino torcido de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como el Señor había mandado a Moisés. E hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro y grabaron en ella como la grabadura de un sello: Santidad al Señor. Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. La obra presentada a Moisés. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra, y he aquí la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Capítulo 40. Moisés erige el tabernáculo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo.
Y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él y lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios y consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para las abluciones, y con ella Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. La nube sobre el tabernáculo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas.